Bendiciones. Contigo, evangelista Martín Orozco. Hoy quiero hablar sobre una iglesia, dos realidades. Ciertamente, la iglesia de Cristo es una. Él murió por ella en la cruz del Calvario y se entregó por ella desde que comenzó su vida en la tierra hasta que pasó por la cruenta cruz del Calvario. Él resucitó con poder y gloria, instituyó en aquel momento de Pentecostés una iglesia y después de 2000 años, a través de todos los problemas, las persecuciones y, la contrariedad que la iglesia ha vivido, esta se mantiene intacta. Pero singular a duda, hay dos realidades de la iglesia. Hay una iglesia primitiva, como vemos ahí en la foto, la cual entregó literalmente como su Señor la vida por, por una fe. En aquel momento el ser cristiano significaba simplemente estar sentenciado a muerte. Esa fue la realidad de la iglesia primitiva. La iglesia actual, a través de la historia, ha desarrollado otra realidad. Y en la segunda parte estaremos hablando de esa otra realidad que vive la iglesia actual. Pero hoy vamos a concentrarnos en esa primera realidad de la iglesia primitiva, cómo ellos entregaron su vida, cómo ellos sacrificalmente mantuvieron su fe para que casi 2000 años nosotros tengamos la oportunidad de este Evangelio Santo de salvación. La palabra de Jesucristo nos dice, y leemos, que ni aun las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor. Lo primero que vamos a ver es la realidad, como dice aquí, la realidad de la iglesia primitiva. Y esa realidad está llevada primeramente por una asignación, por una tarea que Jesús le dio a su cuerpo, a su iglesia. Aquí nosotros vemos, como les había dicho, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Seguido es de esa tarea principal, la cual Jesús asignó a la iglesia. Leemos allá en Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 7, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios que le dio a la iglesia una tarea que es indiscutiblemente, está sentenciada aquí, cuando nosotros sabemos que cuando pasó el asombro de la resurrección, cuando el grupo de creyentes estaban totalmente atónitos por saber de que su Señor que estaba muerto ya estaba vivo, de veras que ellos dijeron, ahora que Jesucristo resucitó, ahora sí el Señor va a restaurar su reino, ahora sí Israel va a tener su rey. Pero Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No es la tarea de ustedes establecer un reino. Eso es del Padre Eterno. El trabajo nuestro es que recibiremos poder de Dios. Y ciertamente ese poder llegó en la presencia del Espíritu Santo. Y les dio la habilidad, el poder de testificar, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Esa es la tarea asignada por nuestro. No les tocaba enredarse en cuestiones de fechas, de años, meses y días. La misión que les encomienda Jesucristo
era la de ser testigos. Tenían que ser testigos que Cristo mundo, testigos de su vida santa, las señales y prodigios y maravillas que Él había obrado, y sobre todo, testigos de su gloriosa resurrección de entre los muertos. Lo darían no solamente en el suelo natal, ellos tendrían que franquear todos los límites de Judea, de Samaria, tenían que ir a lo último de la tierra, dice Jesús, con el propósito de predicar el Evangelio y toda lengua. Ahora, detengámonos por un minuto y veamos el mundo de aquel entonces. Y recordemos brevemente cuáles eran las ideas religiosas que estaban suponidas en aquel momento. Cuáles eran las tendencias religiosas, cuáles eran las tendencias que los primeros cristianos estaban viviendo. Así que tenemos ideas religiosas y filosóficas de aquel momento. En materia religiosa, los judíos eran los más adelantados del mundo. Ellos poseían los divinos oráculos del Antiguo Testamento. Ellos tenían el culto mosaico, era la expresión religiosa más perfecta que había llegado a los hombres, y los profetas habían anunciado al Mesías. La esperanza de Israel estuvo durante muchos siglos fija en el cumplimiento de esta promesa. El judaísmo se hallaba dividido, como nosotros sabemos, básicamente en tres ramas, lo que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Esta gente era la que tenía el poder y control absoluto de la religión, de la moral y de cualquier expresión relacionada con Dios. Los fariseos eran los ortodoxos de la nación. Para ellos, la religión consistía en el cumplimiento estricto y legal de ritos y ceremonias. Sumamente orgullosos, la cual Jesucristo denunció, de la oposición que asumían, se ligaban a prácticas externas, murmuraban sus oraciones, multiplicaban ayunos, ensanchaban las filacterias, como Jesucristo lo dice, es decir, las cintas con textos bíblicos escritos que se ceñían en la frente, y hacían gran alarde de una piedad que estaban muy lejos de poseer interiormente. Tenían la mayoría en el Sanedrín, el Congreso de los Judíos, y ejercían la influencia sobre el pueblo y sobre todos los otros partidos. Por otro lado, tendríamos también los saduceos, o discípulos de Sadoc. Los discípulos de Sadoc formaban una minoría de oposición. Lo particular de estas personas era que rechazaban las tradiciones que imponían los fariseos, así como los libros de los profetas, admitiendo solo los 5 libros de la ley del Pentateuco. Es decir, que ellos solamente reconocían los primeros 5 libros mosaicos. Negaban la vida futura, la inmoralidad del alma y la existencia de ángeles y espíritus. Eran algo reducidos y de poca influencia. El otro grupo de aquella realidad de Israel y cuando surge la iglesia primitiva son los esenios. Los esenios eran una especie de monjes que unos 2 siglos antes de Cristo buscaron en las soledades del Mar Muerto un refugio donde estar al abrigo de la corrupción reinante. De allí se extendieron también a otros de Palestina. Vivían en celibato, ellos estaban sumidos en profundo misticismo, llevaban una vida contemplativa y en completo antagonismo a la sociedad. Sin suprimir en absoluto la propiedad individual, vivían en comunidad. Eran industriosos, caritativos y hospitalarios. Y se cree que Juan el Bautista tenía algo de influencia o de vida como los esenios. Por otra parte, estaba el mundo pagano, este es el mundo religioso. Entonces recordemos los fariseos, los saduceos y los esenios. Y también había un mundo pagano, el cual tenía ideas filosóficas. Grecia y Roma, por otra parte, presumían de su gloria y ellos también tenían su influencia religiosa, un culto grosero,
que derivaba del paganismo. En Grecia, este culto variaba mucho según las épocas y los países que lo profesaban, de modo que se requerían muchos volúmenes para describirlo. Eran tan politeístas que en los días de los apóstoles y en los países donde ellos iban a actuar, consistía en la adoración de dioses imaginarios que representaban por medio de estatuas a las que el vulgo y los sacerdotes atribuían poderes sobrenaturales. En Grecia, la divinidad principal era Zeus. Como les decía, el fecundador de la tierra era el dios Zeus, era la principal figura de los griegos. Residía en las nubes y en el Olimpo junto con la multitud de semidioses y héroes. En Roma, por otra parte, tenían a Júpiter, el que ocupaba el primer lugar de preeminencia dentro de los dioses paganos. Lo miraban como al dios del cielo y de la tierra y creían que de su voluntad dependían todas las cosas. La idea de lo moral no estaba para nada en el culto pagano. Los dioses eran solamente hombres y mujeres de gran tamaño y dotados de mucha fuerza. De esta manera, Júpiter era adúltero e incestuoso. Venus era la personificación de la voluptuosidad y de la belleza carnal. Baco representaba las ideas del placer, de la alegría, de las aventuras y de los triunfos ganados con facilidad. Tertuliano, escribiendo a los paganos, les dice que el infierno está poblado de parricidas, ladrones, adúlteros y seres hechos a semejantes de sus dioses. Vemos aún que Tertuliano, un escritor romano, tenía el concepto del infierno. Cada nación y cada provincia tenía sus dioses favoritos. Había dioses de las montañas, de los llanos, de los mares, de la tierra, dioses de los bosques y de las fuentes, dioses celestiales, terrenales e infernales. En Roma se adoraban las imágenes de los emperadores también. Se levantaban templos, altares, para conmemorar sus grandezas. Calígula, un infame hombre, se proclamó a sí mismo Dios y Roma lo adoraba como tal. Finalmente, Roma terminó adorándose a sí misma y hacía adorar que todos los pueblos a los que subyugaba era a la vez idólatra e idolatrada. Pero en medio de este desorden hubo algunos filósofos que alcanzaron a entrever cosas mejores. No todos se contentaron con las viandas mal servidas del paganismo. Recordemos aquí algunos de estos sabios. Sócrates, que para aquel entonces tenía una gran influencia en la cultura greco-romana, fue el más sabio y el mejor de los filósofos paganos. Tal vez ningún otro gentil estuvo tan cerca de la verdad como él. Tenía un profundo y sincero sentimiento de su ignorancia. Le animaba una sublime resignación y en los momentos tristes de su vida disfrutó de la calma que produce la esperanza de la vida futura. No hubo pagano que tanto se acercara al espíritu del Evangelio que Cristo predicó 4 siglos después. Platón, este ilustre discípulo de Sócrates, intelectualmente remontó a alturas nunca sospechadas ni aun por su maestro. Supo juntar los elementos producidos por la brillante inteligencia de Sócrates y combinándolos con los suyos propios, tomó el sublime sistema de filosofía universal que figura como el esfuerzo más heroico hecho por la mente humana. Enseñó que el bien supremo reside en la divinidad y que el alma humana puede ponerse en contacto con ella. Otro filósofo que ustedes lo han escuchado es Aristóteles. Aristóteles creó un sistema que tuvo gran influencia y contribuyó grandemente a difundir esos conocimientos, elevando el nivel intelectual de su época. Fue el último de los grandes filósofos y con su muerte se extinguió aquel foco de sabiduría griego que durante siglos estuvo encendido en la antigua Grecia. Cuando San Pablo dice que la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, no se refiere a los sabios del tipo que hemos mencionado, sino a los numerosos sofistas y hombres superficiales que alimentan el orgullo de una vana filosofía. Los cristianos tenían que ser testigos de su Señor
y maestros en medio de ese formalismo filosófico, del orgullo judaico y religioso, y un mundo sumido en el más grosero y absurdo paganismo. Ese era el inmenso campo de batalla donde pelearía la buena pelea de la fe el apóstol y todos aquellos que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Testigos en Jerusalén. Testigos que se iniciaron en Jerusalén. Dice que la casa donde estaban reunidos se llenó como de un viento recio que corría y se les aparecieron lenguas como de fuego que se sentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Era menester empezar a dar testimonio en la ciudad. Enfurecida, había pedido anteriormente la muerte del Hijo de Dios. Los enemigos se jactaban de haber desterrado a Cristo para siempre jamás. Pero he aquí que reaparece en la escena, se pasea por las calles, visita el templo, cura a los enfermos y perdona los pecados. Eran las personas de los suyos que el Señor se manifestaba de nuevo en la ciudad donde había sido desechado. Cristo ascendió a los cielos desde Betania, la aldea de Lázaro, de Marta y de María, y allí sus discípulos se fueron a Jerusalén para esperar la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo. 10 días permanecieron juntos, hombres y mujeres, orando y velando. El día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor, vino un estruendo del cielo, y la casa donde estaban reunidos se llenó como de un viento recio que corría, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se sentaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Era la manifestación del Espíritu Santo, asumiendo la forma de los elementos más poderosos de la naturaleza, el viento y el fuego. El estruendo producido por el ímpetu del viento atrajo una multitud al sitio donde estaban congregados. Como eran los días de una de las grandes solemnidades, se hallaban reunidos en Jerusalén judíos venidos de todos los países. Los discípulos habían recibido el don de lenguas y la multitud estaba perpleja, oyéndolos hablar idiomas desconocidos en Galilea y en Judea. Los más serios se detenían en pensar sobre lo que podía significar este hecho tan raro, tan extraño, pero los frívolos se contentaban con decir que estaban llenos de mosto o embriagados. A este momento, Pedro toma la palabra y este mismo hombre, que tan pusilánime se había mostrado cuando negó a Cristo, lleno de poder y de vida, expuso a la multitud lo que aquel hecho significaba, recordándoles que el Cristo, el cual habían entregado y crucificado, había sido levantado por Dios conforme a lo que los profetas habían hablado. La multitud, compungida de corazón al oír las palabras, clamó diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro entonces le señala el camino del arrepentimiento, y 3.000 almas en aquel día aceptan y confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Y así, con ese poder del fuego, con ese poder del Espíritu Santo, nace la iglesia de Jerusalén, iglesia llamada a tener una corta pero gloriosa carrera. La vida de esta iglesia la tenemos narrada por San Lucas en estas palabras: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Lucas nos dice también en Hechos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así, vemos cómo la manifestación del Espíritu Santo estuvo sobre aquellos hombres que esperaron en su Señor. La primera iglesia cristiana era, como vemos, una iglesia que aprendía la doctrina escuchando la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia que vivía en comunión, celebrando sus cultos en los que eran la parte principal el rompimiento del pan o el partimiento del pan y las oraciones. Una iglesia que practicaba la fraternidad,
haciendo que los más pobres participasen de los bienes de los más afortunados. En la actividad exterior, esta iglesia no cesaba de dar testimonio a los inconversos, y el poder de Dios se manifestaba obrando diariamente en conversiones que venían a aumentar el número de los que componían la hermandad. En esta iglesia se ve de forma admirable la vida religiosa, su trato con Dios, la vida fraternal, en su trato con los hermanos, y la vida misionera en su trato con el mundo. Las pruebas destinadas a intensificar el fervor de los nuevos convertidos no se dejarían esperar mucho tiempo. Allí ya vienen, a raíz de la curación de un cojo de nacimiento a las puertas del templo y de la predicación que siguió este milagro. Pedro y Juan son encarcelados y al día siguiente tienen que comparecer ante el Sanedrín. Este era un tribunal judío, como ustedes saben, que funcionaba en Jerusalén, y el cual los sacerdotes, bajo la presidencia del sumo sacerdote, hacía de un tribunal ante el cual había comparecido nuestro Señor Jesús. En este momento ellos están compadeciendo ante él. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló a esta gente y allí levantó a Cristo, anunciando que en ningún otro hay salvación. Y esto es Pedro ante el Sanedrín, diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Sanedrín les instigó que guardasen silencio, prohibiéndoles hablar en el nombre de Jesús, a lo que ellos confesaron que no era justo obedecer a los hombres antes que a Dios, y que no podían dejar de hablar de aquellas cosas que habían visto hoy. Si hacemos una referencia a la situación actual de la iglesia, vemos como la mayoría, el 95%, yo diría hasta el 98% de la iglesia, se ha sometido a la orden dictatorial de este mundo que les dice no se reúnan y no se reúnen. La iglesia primitiva no, la iglesia primitiva les prohibieron, pero ellos continuaron predicando la palabra. Poco tiempo después sería Esteban, quien comparece ante el Sanedrín. Su testimonio fue noble, juicioso y brillante, pero la furia de los judíos se desencadenó sobre él. Arrastrado fuera de la ciudad, fue apedrado por la turba inconsciente y criminal. Después de haber invocado a Jesús e implorado que no le fuese imputado ese crimen a sus verdugos, dice la palabra que durmió. El nombre Esteban significa corona. Hay una perfecta analogía entre el nombre que llevó en la tierra y la corona de la vida prometida por el Señor a los que son fieles hasta la muerte. Esteban fue el promártir del cristianismo, primicia de aquella multitud que en todos los siglos y en todos los países moriría por el testimonio de Jesucristo. El martirio de Esteban fue la primera señal de una violencia persecución que desoló la iglesia de Jerusalén. Sus miembros, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Aparece Saulo de Tarso, quien asolaba a la iglesia, entrando por las casas de los creyentes y encarcelando a hombres y mujeres. Jacobo, hermano de Juan, murió mártir, cayendo bajo el cuchillo de Herodes. Pero a pesar de todo, Lucas pudo escribir estas líneas alentadoras. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba en Hechos 12:24. Nada de exageración hay en las palabras de un historiador cuando dice que Pablo fue el hombre que ha ejercido mayor influencia sobre la historia del mundo. Este apóstol, el cual nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, sus padres eran judíos y se ignora desde qué época se hallaban habitando la culta ciudad helénica. Cuando Saulo se convirtió tenía, como es probable, unos 30 años, y si este hecho ocurrió alrededor de los 36 o 37 de la era cristiana, podemos fijar la fecha de su nacimiento, más o menos por el año 7, cuando Jesús contaba con unos 10 o 11 años de edad y vivía con sus padres en Nazaret. El nombre Saulo significa deseado, de lo que algunos han inferido que su nacimiento fue objeto de anhelos que tardaban en realizarse. El nombre Pablo era probablemente el nombre latino con que era conocido entre los paganos de la ciudad.
Así que la familia de Saulo militaba en las filas del fariseísmo y el niño fue destinado a seguir la carrera de rabino. Con este fin se confió su preparación intelectual y religiosa del judío más ilustre de su tiempo, el célebre Gamaliel, a quien sus compatriotas llamaban el esplendor de la ley. Tenía en Jerusalén una escuela que contaba con 1000 discípulos, 500 que estudiaban la ley del Antiguo Testamento y 500 literatura y filosofía. El consejo prudente que dio al Sanedrín cuando comparecieron los apóstoles, en Hechos capítulo 5, 34 y 40, es un rasgo de la sabiduría que le caracterizaba. Pablo nos da cuenta de su educación a los pies del gran maestro, para quien siempre conservó la mayor veneración y estima. Además de sus estudios teológicos, Saulo tuvo que aprender un oficio manual. El mismo Gamaliel decía que el estudio de la ley, cuando no iba acompañado de trabajo, conducía al pecado. Los rabinos tenían que hallarse en condición de enseñar gratuitamente cuando fuese necesario, y por eso siempre adquirían un oficio con el cual ganar la vida. Saulo aprendió a coser tiendas y sabemos cuán útil le fue este conocimiento cuando se vio privado de las riquezas terrenales que abandonó por amor a Cristo. Varias expresiones de sus epístolas, como por ejemplo en Tito 1:12 y su discurso en el Areópago de Atenas, demuestra que estaba familiarizado con la literatura griega que se leía y comentaba en sus días. Su origen judaico, el ambiente helénico que le circundó en su infancia y la ciudadanía romana que poseía por nacimiento, le abrían todas las puertas y podría dirigirse a los sabios del alto tribunal de Atenas, a los venerables ancianos del Sanedrín de Jerusalén y a los soberbios romanos que compartían el gran tribunal de Nerón, sin ser para ellos extranjeros. Cuando Saulo estaba en todo el esplendor de su ardiente fariseísmo, la iglesia de Jerusalén llenaba la ciudad de la doctrina de Jesucristo. Saulo, furioso como león rugiente, se constituyó en un instrumento de la persecución. Lucas, en los Hechos, y Pablo mismo en sus epístolas, nos dan cuadro vivo de la actividad inquisitorial del joven fariseo. Esteban, el primer mártir, era apedreado, y allí estaba Saulo presente. Lucas dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Recordando su triste pasado, en uno de sus escritos Pablo escribió: yo ciertamente había creído que mi deber era hacer cosas en contra de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén y hasta encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los principales sacerdotes, los cuales me habían dado voto. De la frase yo di mi voto, muchos intérpretes han deducido que significa que Pablo aprobaba lo que hacía. Estos actos fueron repetidos con frecuencia, pues él mismo dice, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas. El odio de Pablo o Saulo al Salvador y el carácter violento de sus persecuciones se ven en estas palabras: lo forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Su fama de perseguidor era notaria aún fuera de Jerusalén. Ananías en Damasco pudo decir: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén? Y aún tiene la autoridad de las principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En la epístola a los Gálatas dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, Gálatas 1:13, y la destruía. Y en Filipenses, capítulo 3:6, dice, se llama a sí mismo perseguidor de la iglesia. Podríamos decir que Pablo persiguió con maldad, pero no por maldad, como dijera un conocido teólogo, Godet. A él le animaba la mejor intención del mundo y él creía que estar sirviendo a Dios cuando defendía la teocracia, la ley y el templo. Yendo Saulo ocupado en su tarea de perseguidor de los santos, Jesús le salió al encuentro en el camino de Jerusalén a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una luz superior a la del sol lo envolvió y él cayó herido de ceguera
a causa del gran esplendor que había visto. Al caer Saulo, cayó juntamente todo el edificio de su fariseísmo y la ceguedad que le hirió, dijo Crisóstomo, fue necesaria para que pudiera alumbrar al mundo. La conversión repentina de Pablo es una de las grandes pruebas del cristianismo. La crítica racionalista ha enseñado todas las explicaciones imaginables, pero tanto el genio y sutileza de aquel hombre llamado Renan como el de todos los que han pasado como él han tropezado con dificultades nunca sospechadas y han visto vencidos por la realidad incontestable de un milagro evidente, hasta tener que llegar a la conclusión del alemán Bauer, quien dijo: no se llega por ningún análisis psicológico ni dialéctico a sondear el misterio del acto por el cual Dios reveló a su hijo Pablo. El tímido redil del Señor no podía creer que el león se había convertido en cordero, pero la oportuna intervención de Bernabé hizo que Saulo fuese recibido por los apóstoles y reconocido como uno de los que habían pasado de muerte a vida. Saulo estuvo algunos días con los discípulos en Damasco, luego pasó un periodo de 3 años en Arabia, volvió a Damasco, visitó Jerusalén y a Tarso, y después le hallamos en Antioquia, de donde irradiaría la luz suave y bienhechora del Evangelio a todas las partes del Imperio Romano. San Lucas nos da cuenta de sus viajes atrevidos, largos y frecuentes. En completa sumisión al Señor, Pablo iba de ciudad en ciudad, predicando a Cristo crucificado. A veces su permanencia era de días, de semanas o de años enteros. Bernabé, Silas, Marcos, Timoteo, Lucas y otros le acompañaban en estas expediciones misioneras. Lo hallamos en Tesalónica, en Corinto, en Atenas, en Efeso y en Jerusalén, y finalmente en Roma. Las sinagogas de sus compatriotas, ya en aquel tiempo numerosas en todos los grandes centros de población, le presentaban la oportunidad de anunciar al judío primeramente, que no habiéndole sido posible ser justificados por las obras de la ley, podían ahora creer en el Mesías que había sido crucificado, el justo por los injustos, y ser justificado por la fe. Pero como Pablo, apóstol de los gentiles, de la sinagoga pasaba a las calles, a las casas, a los mercados, a las escuelas, y anunciaba aquella perfecta salvación que predicaba por mandato divino. Los azotes, los obstáculos no le impedían. Y él decía: ay de mí si no anunciara el Evangelio. El poder de Dios acompañaba su predicación y las almas se agrupaban en torno suyo para oír la verdad que defendía con tanta vehemencia. Muchos judíos se convertían, rompiendo con el yugo de la ley, y muchos gentiles arrojaban a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y de oro para convertirse y servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Por todas partes se organizaban iglesias a las cuales Pablo cuidaba desde lejos por medio de sus oraciones y de la enseñanza que les comunicaba en las epístolas que enviaba por mano de sus fieles colaboradores. Jamás hombre alguno supo estar en tantos lugares al mismo tiempo y extender su influencia a regiones tan dilatadas. Los hechos terminan con la llegada de Pablo a la ciudad de Cesarea, donde a pesar de estar preso, supo llenarlo todo del Evangelio de Cristo, consolar a los que venían a verle y proseguir su actividad literaria, produciendo las páginas más sublimes que hayan sido escritas por la mano del hombre. La historia de los últimos años de la vida de Pablo, es decir, desde su llegada a Roma hasta su muerte, se halla envuelta en la niebla de la tradición y el historiador no ha tenido ya en Lucas que le guíe. Tiene que seguir a tientas por el camino cuyo plano desea trazar. Dejemos aquí a Pablo y volvamos a un conflicto, al primer conflicto de la iglesia romana, de la iglesia en Roma. La iglesia de Roma, ¿cómo se inició? Hablaremos de ello. Sabemos que sin la intervención de Pedro, ni de Pablo, ni de ninguno de los apóstoles, la iglesia de Roma no tenía clero, no tenía jerarquías, sin autoridades eclesiásticas,
la iglesia en Roma florecía y daba un testimonio poderoso de la fe que profesaba. Por todas partes se extendía su fama y una propaganda activa se llevaba a cabo en aquel foco de idolatría y de corrupción. Nunca se ha podido comprobar quiénes fueron los primeros que sembraron en Roma la simiente del Evangelio, pero esta ciudad era el centro a donde iban a parar todas las cosas buenas y malas que producía el mundo. No está fuera de lugar suponer que algunas personas que conocieron el camino de la vida en Oriente, habiéndose radicado en Roma por razones de comercio y de trabajo, o por razones de persecución, fueron los primeros en dar testimonio y ser el principio de la fundación de una iglesia cristiana. Aquellos que dicen que el papado siempre ha tratado de mostrar que Pedro llegó a Roma por el año 42, cuando Claudio era emperador, y donde hubiera permanecido 25 años, y atribuyen a sus trabajos apostólicos el origen de la ciudad. Pero sabemos que la mayoría de los escritores católicos serios, según Godet, e independientes, combaten hoy la idea de la permanencia de Pedro en Roma bajo el reinado de Claudio. Duchesne, en su obra famosa puesta en El Índice, a pesar de su predisposición al romanismo o catolicismo, como historiador dice: ¿por qué mano fue arrojada la simiente divina en esta tierra Roma, en la cual tenía que dar frutos tan prodigiosos? Probablemente lo ignoremos. Cálculos muy poco fundados sería decir que el apóstol Pedro, a principios del gobierno de Claudio o bajo Calígula, fue el autor. Eso es completamente infundado. Así que el catolicismo o el romanismo se equivoca en ese punto. Porque, como dice el Antiguo Testamento, la fe cristiana se arraigó en Roma sin ningún milagro y sin ningún apóstol. La epístola de San Pablo a los romanos es una prueba de que Pedro no fue el fundador de la iglesia en esa ciudad y de que no residía en Roma cuando la epístola fue dirigida. San Pablo, que tenía por norma no edificar sobre fundamento ajeno, no hubiera escrito esa epístola de carácter doctrinal a una iglesia que fuera el fruto de los trabajos de su colega Pedro, y mucho menos hubiera dejado de mencionarlo en las salutaciones que figuran en el último capítulo. Sin la intervención de Pedro, como había mencionado, como Roma pretende, la iglesia de Roma floreció. La llegada de Pablo, aunque prisionero, contribuyó a que muchos fuesen ganados al Señor, lo que le permitió que desde el pretorio pudiese escribir estas palabras a los cristianos de Filipos: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Renan describe así los adelantos del cristianismo en Roma. Los progresos eran extraordinarios. Hubiera dicho que una inundación largo tiempo detenida hacía el fin su irrupción. La iglesia de Roma era ya todo un pueblo. La corte y la ciudad empezaban ya seriamente a hablar de ella. Sus progresos fueron algún tiempo la conversación del día. En cuanto al populacho, agrega el mismo autor, soñaba con hazañas imposibles para ser atribuidas a los cristianos. Se les hacía responsable de todas las calamidades públicas. Se les acusaba de predicar la rebelión contra el emperador y de tratar de amotinar a los esclavos. El cristianismo llegaba a ser, en la opinión de lo que fuera el judío en la Edad Media, el emisario de todas las calamidades, el hombre que no piensa más que en el mal, el envenenador de fuentes, el comedor de niños, el incendiario. Así pensaban de los cristianos en la iglesia primitiva, en aquella sociedad de Roma. En cuanto se cometía un crimen, el más leve indicio bastaba para detener a un cristiano y someterlo a la tortura. En repetidas ocasiones, el nombre cristiano bastaba por sí solo para el arresto. ¿Pueden ustedes imaginar esto? Solo llamarse cristiano te llamaba a la cárcel. Cuando se les veía alejarse a los sacrificios paganos, se les insultaba. En realidad, la era de las persecuciones estaba ya abierta. Los romanos hasta entonces no se habían levantado contra los cristianos,
Para ellos el cristianismo era una secta judía y como el judaísmo era lícito, no hallaban motivos para molestar al nuevo partido. Pero bien pronto las cosas cambiaron de tono. Vemos los acontecimientos que predecieron y prepararon la violenta tempestad que iba a desencadenarse sobre la iglesia de Roma. El año 54, al trono de Nerón, cuando solo contaba 17 años de edad, las intrigas de su madre Agripina le pusieron al frente de los destinos del mundo. Después, un principio reveló un carácter extravagante que ha permitido que se dijera de él que era el personaje carnavalesco, una mezcla de loco, de bufón, revestido de la omnipotencia terrenal y encargado de gobernar al mundo. ¿No les parece algo parecido al mundo actual? Para él la virtud era una hipocresía. En el mundo no habría otra cosa de valor sino el teatro, la música y las artes. Era un desgraciado embriagado de su propia vanagloria, consagrado a buscar los aplausos de una multitud de aduladores. A esos actos de locura hay que añadir otros de crueldad, tales como el asesinato de su propia madre Agripina y el de su esposa Octavia, y la muerte de la bella Popea, a la que mató en un puntapié en el vientre. El pueblo, por su parte, seguía entusiasta de las locuras de Nerón. Ya no se comentaba con ira a los artistas declamar sobre cosas obscenas, quería verlas, presentarlas en cuadros vivos, y las multitudes de Roma, hombres y mujeres, llenaban los centros de espectáculos escandalosos. La corrupción no podía ser más espantosa. La gloria del teatro llegó a ser, en aquellos días de decadencia, la mayor gloria que podían aspirar los romanos. El circo, donde luchaban hombres y fieras, era el centro de la vida. El resto del mundo solo había sido hecho para dar mayor esplendidez a los torneos. El soberano presidía todas las fiestas y consideraba que era su principal ocupación y su mayor gloria. En Roma solo se hablaba de la fiesta que había terminado y que le seguiría inmediatamente. La vida era para todos solo una larga y fuerte carcajada. Pero Nerón tenía también un gusto artístico y aspiraba a transformar la ciudad. Sus planes eran vastos, de que todo lo que había le estorbaba. Quería ser una ciudad nueva, que marcase una nueva época en la historia y que se llamase con su nombre, Nerópolis. La muralla imperial la encontraba muy pequeña, deseaba verla desaparecer, pero no pudiendo llegar a tanto, se ocupó a transformarla. Quería sobrepasar a los palacios fabulosos de las leyendas asirias. La llenó de parques inmensos y de pórticos de dimensiones increíbles y de lagos rodeados de ciudades fantásticas. Pero todo eso no le bastaba y quería que su morada pudiera ser llamada la Casa de Oro. Para llevar a Roma la idea que ardía encandente en su imaginación y en su corazón, tenía que hacer desaparecer templos que eran mirados como sagrados y palacios históricos que jamás Roma hubiera permitido tocar. ¿Cómo hacer desaparecer estos obstáculos? Se diría el infamos Nerón. Concibió la idea de incendiar la ciudad. Un voraz incendio que se manifestó simultáneamente en muchas partes de la ciudad convirtió a Roma en una inmensa hoguera. El 19 de julio aproximadamente del año 64, las llamas, devorando todo lo que encontraban, subían las colinas y descendían a los valles. El Palatino, el Velabro, el Foro, todas las áreas fueron destrozadas por los efectos del incendio. El fuego seguía una marcha atravesando la ciudad en todas direcciones y durante 6 días y 7 noches caían miles de edificios que quedaban reducidos a escombros. Los montones de ruinas detuvieron el fuego, pero volvió a reanimarse y prosiguió 3 días más. Los muertos y contusos eran en gran cantidad. Nerón, que se había ausentado para alejar las sospechas que caerían sobre él, regresó a tiempo para ver el incendio. Se dijo que desde las alturas de una torre y vestido de un traje teatral, contempló el espectáculo y cantó con la lira una antigua elegía. Sí, esto es pura leyenda. Tiene el mérito de pintarle el carácter diabólico de este hombre siniestro. Nadie se preguntaba quién era el autor del incendio. Las pruebas que hacían al emperador responsable eran más que evidentes. Roma estaba indignada a la vez
que cubierta de luto. Todo lo que sería grande y sagrado había desaparecido o estaba carbonizado. Las antigüedades más preciosas, las casas de los padres de la patria, los objetos sagrados, los arcos de triunfo, los trofeos de las victorias, el templo levantado por Evandres, el recinto sagrado de Júpiter, el palacio de Numa, en una palabra, todo se hallaba perdido e inutilizado. Nerón pensó entonces en hacer caer sobre otros la culpa que la opinión unánime hacía caer sobre él. Necesitaba víctimas y su mente diabólica pensó de inmediato en los cristianos. El público estaba predispuesto a cualquier acto hostil a la iglesia, de modo que Nerón solo tuvo que encender la mecha para que estallara la bomba, bien repleta de odio hacia los cristianos. Las clases cultas no creían que eran estos, los autores del incendio, y de entre el populacho muy pocos lo creyeron, pero el mal no tenía remedio, de manera que había que conformarse con sacar el mejor partido posible. Y nada más oportuno que hacer descargar el odio contra la secta despreciada. ¿No habían visto a los cristianos mirar con indiferencia los monumentos del paganismo? ¿No decían estos que todo estaba corrompido y que todo era destruido por el fuego? El pueblo desencadenó su furia contra los mansos y humildes discípulos del Salvador Jesucristo. Nunca se conocerá el número de víctimas que perecieron en esta persecución. Actos de la más brutal crueldad se llevaron a cabo con hombres y mujeres. Tácito, un historiador romano, ha descrito en sus anales el salvajismo y la crueldad que deleitaron a la población. Los cristianos eran envueltos en pieles de animales y arrojados a los perros para ser comidos por estos. Muchos fueron crucificados, otros arrojados a las fieras en el anfiteatro para apagar la sed de sangre de 50.000 espectadores y para satisfacer las locuras del emperador. Se deslumbraron los jardines de su mansión con los cuerpos de los cristianos que eran atados a los postes, revestidos de materiales combustibles para encenderlos cuando paseaba Nerón en su carro triunfal entre esas antorchas humanas y la multitud delirante que presenciaba y aplaudía aquellas atrocidades. Concluimos diciendo lo que dijera Tertuliano, que basta saber que Nerón haya despreciado el cristianismo para estar cierto de que es bueno, porque Nerón despreció todo lo bueno, y de esta manera la iglesia primitiva, en su experiencia más sacrificial, se mantuvo firme, y sería años después Roma misma la que se rendiría a los pies del cristianismo. En nuestra segunda edición hablaremos de la iglesia actual, no parecida a esta, completamente distinta. Gracias por escuchar. Dios te bendiga. Contigo, evangelista Martín Orozco.